gracias a todos por estar aquí en Aragón, que eran merecedores a ello. A todas las socias y a la población para que nosotros seamos. Son dos corales que nos van a interpretar en primer lugar una pieza que va a ser con órgano. Con su labor, con vuestra labor, si me permitís, en los diferentes centros aragoneses repartidos por toda España y por el mundo, actuáis como valiosos embajadores de Aragón. Por este motivo, quiero transmitiros mi más sincero agradecimiento. También, agradecimiento que también quiero expresar por vuestro esfuerzo, por mantener nuestras señas de identidad allí donde vivís, por difundir la riqueza cultural aragonesa y llevar con orgullo el nombre de nuestra comunidad autónoma por los lugares más diversos. Disponemos de suficientes mimbres en Aragón para hacer un buen cesto. Nuestra tasa de paro mantiene un diferencial positivo con la media nacional, aproximadamente unos 6 puntos menos. El peso del sector de la construcción en nuestro PIB es inferior al de otras comunidades autónomas y ello unido al mayor peso de la industria y de la actividad exportadora de nuestras empresas, entre otras muchas cosas, permitirá una más rápida salida de la crisis en cuanto la economía española comience a remontar. Tenemos motivos para la esperanza porque trabajamos para tenerlos y cuanto más trabajemos, más motivos tendremos. Y además de tener motivos de esperanza, en Aragón, hoy, igual que siempre, seguimos teniendo motivos de orgullo que deben significar un fuerte impulso en esta ardua tarea que tenemos por delante.